Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. Para mí es una bendición nuevamente estar en este lugar. Agradezco la invitación que nuevamente se me volvió a hacer para estar en este templo y doy gracias a los líderes de esta iglesia, pero principalmente le doy gracias al Señor. Cuando estaban leyendo la lectura bíblica, vi que el hermano Eusebio y nuestra hermana del sonido, su nombre, nuestra hermana Isabel, se me quedaron viendo porque la lectura bíblica era diferente. Era otro tema. Y comentando con mi esposa el día de ayer, le dije que había estado pensando toda la noche y había algo que me había hecho cambiar de tema. No está relacionado con la lectura bíblica que ustedes tienen en sus boletineros. Y pienso que de alguna de otra manera el Señor se manifestó para que yo trajera el tema diferente en esta mañana. Y para ir empezando con el tema de esta mañana, hermanos, quiero que volvamos a repetir la lectura bíblica que mencionamos. La lectura bíblica se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 8, dice: Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Ustedes saben que a través de la historia, hermanos, el Señor ha usado profetas, ya sea hombres o mujeres, para su ministerio. Los ha usado para llevar un mensaje, ya sea de bendición o ya sea de amonestación para el pueblo de Israel. El Señor siempre usa personas para llevar un mensaje en el cual reflexionen acerca de las cosas malas que estamos haciendo. Ahora, en esta mañana, el mensaje de esta mañana está enfocado en lo mismo. El mensaje de esta mañana está enfocado en el libro de Isaías, capítulo 6, del versículo 1 hasta el 8, donde el mensaje que el Señor quiere para nosotros en esta mañana es que aquellas cosas en las cuales nosotros estemos haciendo mal, reflexionemos. El Señor siempre usa personas para que cambien el destino de su vida. Hay profetas como el profeta Ezequiel, el profeta Elías, el profeta Eliseo, Zacarías, Malaquías, Miqueas, y en nuestra actualidad, nuestra hermana Elena G. White, que el Señor las ha usado. Y debemos creer, hermanos, que en esta mañana también el Señor te puede usar a ti y a mí para hacer la obra del Señor. ¿Lo creemos así? Amén. Pero hoy no nos enfocaremos tanto en los demás profetas, nos enfocaremos en el profeta Isaías. Porque en el capítulo 6 podemos encontrar un mensaje que nos trae una reflexión de nuestra condición espiritual. ¿Cuál era la condición espiritual de Isaías en ese tiempo? Si en los primeros, este es el capítulo 6, en los primeros 5 capítulos del libro de Isaías, el Señor ya lo estaba usando para llevar un mensaje de amonestación a Israel. Israel llevaba una mala conducta, llevaba un mal camino. E Isaías lo usa el Señor para que enderece los caminos, para que empiece a hacer lo correcto ante los ojos del Señor. Ahora, ¿qué pasa en el capítulo 6 con Isaías diferente a lo que venía haciendo? Si el Señor ya lo estaba usando anteriormente, ¿qué pasa de diferente en el capítulo 6 que cambia la vida de Isaías? Y es lo que vamos a ver nosotros en esta mañana. El capítulo 6 y el versículo 1 del libro de Isaías empieza ¿con qué, hermano? Con el funeral del rey Uzías. ¿Están conmigo? Amén. Uzías había sido un buen rey, hermano. Uzías, por 52 años que él había estado gobernando, había llevado al pueblo de Israel por la prosperidad. El Señor lo había bendecido, no solamente materialmente, sino militarmente. El Señor lo había usado para
para atacar y para prevalecer sobre los amonitas, los árabes los árabes, los amonitas y los filisteos. El Señor lo había prosperado porque Uzías estaba haciendo las cosas bien delante del Señor. Había logrado gobernar por 52 años. Ahora, durante ese periodo, todo le había salido bien al rey Uzías. ¿Por qué? Porque ¿quién estaba dejando que manejara su vida? Dios. Y es la invitación también esta mañana. ¿Quién en este momento está manejando tu vida? Si quieres que el Señor te bendiga, si quieres que el Señor te supere, tienes que dejar que Dios sea el que controle tu vida. Amén. ¿Lo creemos así? Todo iba bien con Uzías. Había prosperidad económica, militar, todo estaba bien. Pero normalmente, hermanos, y no solamente esto sucede en reyes, sino en personas comunes y corrientes, que cuando el materialismo y el poder empiezan a gobernar nuestra vida, cuando las cosas materiales empiezan a tener un efecto en el cual empezamos a pensar, perdón la palabra, que las cosas materiales las conseguimos por medio de nosotros, y no nos acordamos de que todas las bendiciones que tenemos vienen a través de Dios, que es lo que le pasa a Uzías. Nuestra caída es eminente. Y esto pasó con el rey Uzías. El poder lo corrompió, lo activó, profanó el templo de Dios. Lo hizo, en otras palabras, orgulloso. Ahora, hermanos, ¿cuál es el peor cáncer de la humanidad en estos momentos? El orgullo. Pero en esta mañana no me quiero enfocar mucho acerca del rey Uzías, porque en esta mañana lo que queremos ver es cómo el Señor usó a Isaías para cambiar la historia del pueblo de Israel. El Señor tenía grandes planes para Isaías. Y como lo dije anteriormente, durante los 5 primeros capítulos de Isaías, el Señor ya lo estaba usando, pero el Señor tenía cosas mejores para Isaías. Y el Señor también tiene cosas mejores para ti. Ahora en este momento tú piensas que tú vienes a la iglesia, tú le estás entregando tu vida al Señor, estás aquí los sábados, estás aquí los miércoles, los días que hay culto en esta iglesia, las actividades que hay en esta iglesia, y piensas que llevas una vida santa. Ten cuidado, porque ahí es donde puedes caer. ¿Cómo está tu relación personal con Dios? Y eso es para que cada uno de nosotros reflexionemos, vayamos a nuestro interior y pensemos, ¿cómo en este momento está mi relación personal con Dios? Ahora, Isaías, él podía pensar que su relación con Dios estaba perfecta, porque el Señor ya lo había estado usando, pero el Señor, como lo dije anteriormente, tenía mejores planes para Isaías, y el Señor puede también tener mejores planes para ti, si te dejas usar por Él. Empecemos con el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1, y dice el versículo 1. El año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Perdón. ¿Qué es lo que estaba viendo Isaías? Estaba viendo al Señor, ¿en dónde? Sentado sobre un trono alto. ¿Estaba sentado en qué? En el templo. Dice que se hinchaba el templo. Lo que quiere decir este versículo es que la gloria de Dios se podría ver a través de ¿qué? De toda la tierra. La majestad del Señor estaba a través de ¿qué? De toda la tierra. Hermanos, para que tú puedas tener una relación personal con Dios, para que el Señor pueda hacer algo diferente en tu vida, hay 3 aspectos que tú tienes que entender en esta mañana. Y son los mismos 3 aspectos que entendió Isaías, que él podía hacer mejores cosas para Cristo si entendía estos 3 conceptos de los cuales vamos a hablar. Isaías tenía que empezar por reconocer quién era Dios. Ahora usted me va a decir, ok, me está diciendo que en los 5 primeros capítulos de Isaías el Señor ya lo estaba usando y lo quería usar para cosas mayores, para profetizar cosas
más conscientes al pueblo de Israel, al futuro del pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué me está diciendo que Isaías tenía que reconocer? Hermanos, a veces tenemos que hacer pausas en nuestra vida. El Señor tiene que detenerte ahí donde estás y que caigas y que el Señor sea el que te levante para que entiendas que la comunión con Dios no es solo de un poco tiempo. No cuando tú pienses que ya tienes una relación con Dios, ya estás salvo. No, el Señor tiene planes mejores para ti y el Señor te quiere usar para otros mejores planes. Lo tenemos que creer así. Tenemos que reconocer. Y aquí viene el versículo del 2 al 4 del libro de Isaías, que dice: vi además a unos serafines que volaban por encima de Dios. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas volaban, con otras 2 se cubrían la cara y con las otras 2 se cubrían la cintura para abajo. Sigue diciendo: con fuerte voz se decían el uno al otro: santo, santo, santo es el Dios de Israel, el Dios del universo. Toda la tierra está llena de su poder. Mientras ellos alababan a Dios, temblaban las puertas del templo y este se llenó de humo. Para que entendamos, hermanos, quiénes eran los serafines. ¿Cuál era el trabajo de los serafines? ¿O cuál es el trabajo de los serafines en este momento en el cielo? Dice que los serafines están dedicados las 24 horas del día, ¿a qué? A la adoración a Dios. Dice que se cubrían su rostro. ¿Por qué? Porque era difícil ver la gloria de Dios. Ahora, hermanos, aquí hay algo importante que tú debes de entender. Que la adoración a Dios es en todo tiempo y en todo lugar. A veces sucede algo muy especial con nosotros, hermanos. De que los sábados está abierta nuestra iglesia, ¿cierto? Los miércoles está abierta nuestra iglesia y unas pocas horas. Y a veces esas pocas horas que está abierta nuestra iglesia, o llegamos tarde, o no venimos a cierta actividad, o los miércoles no venimos solamente, y esto pasa, y esto es común en todas las iglesias, hermano. No solamente, bueno, no puedo hablar aquí porque no conozco realmente la actualidad de esta iglesia, pero normalmente pasa en las iglesias. Los cultos de los miércoles o los jueves mira bien poquita gente. Los sábados llegamos tarde. Las cosas del Señor las tenemos no por prioridad, las pasamos a segundo plano. Ahora los serafines, está diciendo aquí que los serafines alaban al Señor las 24 horas del día, y las pocas horas que nosotros tenemos para adorar al Señor, para nosotros es mucho. ¿Les ha pasado eso? ¿O solamente estoy suponiendo? Espero que en esta iglesia no pase, pero si pasa, es momento de que meditemos en la adoración que tienen los serafines en el cielo. Dice que para que tú puedas tener un encuentro personal con Dios, primero necesitas reconocer la grandeza de Dios. ¿Quiénes estaban reconociendo la grandeza de Dios según Isaías 6:2? Los serafines. ¿Reconoces tú la grandeza de Dios? ¿Eres capaz de reconocer que las las bendiciones que ha habido a través de tu vida han sido por la gracia y la misericordia de Dios? ¿Reconoces tú que en el momento en que tú llegaste a este país, si es que, no lo sé, estoy suponiendo, si es que cruzaste la frontera de manera ilegal, y tú dices, ¿por qué estoy aquí? Porque fui bien listo, porque corrí rápido, porque hice esto? No. Estás aquí y tienes que reconocer que Dios fue el que te ayudó a llegar a este país. Amén. Tienes que reconocer que si tenías una enfermedad, ya sea terminal o no terminal, tienes que reconocer que no por méritos propios es que tú fuiste sano. Tienes que reconocer que Dios es el que te dio la sanidad. Tenemos que reconocer la grandeza de Dios en todo momento. Hermanos, lo que nos pasa, las cosas buenas que nos pasan, porque todo lo bueno viene ¿de quién? De Dios. Si tú dices, encontré un mejor trabajo y ahora no estoy pasando por ninguna necesidad, tienes que reconocer que Dios es el que te dio ese trabajo. Tienes que reconocer que si llegaste a salvo a este lugar esta mañana, es simplemente porque Dios te trajo aquí a salvo. Un día tú vas a tener la oportunidad en el cielo de preguntarle a Dios cara a cara de cuántas veces
el Señor te libró de perder la vida. Y te vas a sorprender. Y te vas a sorprender del gran amor que Dios te tiene. Porque en este momento no lo reconocemos porque pensamos que somos autosuficientes y que por nuestros propios méritos es que nosotros salimos adelante. Y tienes que reconocer que gracias, y lo dije anteriormente, que gracias a la misericordia de nuestro Dios es que tú estás vivo en este lugar. Que gracias a la misericordia de Dios es que tus hijos no les ha pasado nada. Y especialmente en un país donde en cada momento estamos escuchando tragedias dentro de nuestros planteles escolares. Y piensas tú, eso pasa en otros estados, esto pasa acá, pero ¿qué pasa el día de mañana que pase aquí? Que sea aquí, en nuestra área. Puede pasar, pero si no ha pasado es por la gracia y la misericordia de Dios. Y es lo que Isaías empezaba a entender. El segundo paso, hermano, que tú tienes que el primero era reconocer, el segundo, tienes que creer. El libro de Juan, capítulo 14, versículo 12 dice: de cierto os digo, que el que en mí cree, ¿qué? Este ya no lo deberíamos saber de memoria. Que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Mayores cosas hará, porque yo voy al Padre. Hermanos, esta es una palabra, este es un versículo con promesa. Y es allí donde viene el mayor problema de nosotros, hermanos. Porque la palabra de Dios te está diciendo, está condicionada. Ese versículo está condicionado. ¿Por qué? Si están conmigo van a saber por qué. ¿Por qué está condicionada esa promesa? ¿No están conmigo? De cierto os digo que el que en mí ¿qué? Que el que en mí cree. ¿Hay una condición ahí? Sí, tienes que creer. Para que las obras que yo hago, él también las haga. O sea que si nosotros tuviéramos una fe genuina y real en nuestro Señor, el Señor te da la potestad para que tú puedas hacer grandes cosas. El Señor, ¿sabes, hermano? Que aunque no lo creas tú, aunque no lo creas, pero si tú creyeras fielmente en Dios, tú serías capaz de realizar milagros. A veces pensamos que los milagros solamente los hacía ¿quién? Jesús o los apóstoles. Pero no es así. Si tú realmente crees, si el Señor sabe lo que hay en tu corazón y sabe que hay un corazón limpio, dispuesto a adorarle en todo momento, a tener una relación cercana con Él, tú serías capaz de hacer milagros. Va a decir, hermanos, solamente usted se cree ese cuento. No. El Señor lo está diciendo. Y si es un espíritu es porque es una realidad. ¿Qué tanto creemos en las promesas de Dios? ¿Creemos en las promesas de Dios? ¿Lo creemos? Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué a veces nos da tanto miedo el futuro, lo que está pasando a nuestro alrededor? Ahora, como adventistas del séptimo día, creemos en la segunda venida de nuestro Salvador. ¿Amén? Y entonces, ¿por qué actuamos algunas veces como si quisiéramos que Dios no viniera? Bueno, si tú crees que tú tienes un largo tiempo para vivir en esta vida, si piensas que eres eterno, estás frito. Perdón la expresión. Estás acabado. Porque el tiempo en esta tierra es corto. Y el Señor te hace una invitación todos los días. Entrégame tu vida cada mañana. Entrégame tu vida durante todo el día. Que yo sea la prioridad en tu vida y yo me encargaré de ti. Lo hacemos. Al despertar cada mañana le entregamos nuestra vida a Jesús. Amén. Solamente un amén. Yo he entendido, hermanos, que el único medio que nosotros tenemos para tener una relación especial con Dios es a través de la oración.
Porque a través de la lectura Dios nos habla, pero a través de la oración nosotros hablamos con Él. Amén. Es importante, hermanos, que cada mañana en el cual tú te levantes, tu primer pensamiento sea ir de rodillas y ponerle tu vida, tus planes a los pies de Dios. Si quieres que todas las cosas te salgan bien, si quieres que durante todo ese día todo te salga bien, pon tu vida a los pies de Dios. Cada cosa que tú hagas, cada cosa por la cual tú respires, que sea para alabar a Dios. Es ahí, hermanos, donde sucede algo hermoso en la vida de Isaías, y también puede suceder en la vida de cada uno de nosotros. Y dice el libro de Isaías, capítulo 6, versículos 6 y 7, dice: en ese momento, uno de los serafines voló hacia mí. Traía en sus manos unas tenazas, y en ellas llevaba unas brasas que significaban carbón, que había tomado del fuego del altar. Con esa brasa me tocó los labios y me dijo: esta brasa ha tocado tus labios, con ella Dios ha quitado tu maldad y ha perdonado, ¿qué? Tus pecados. A eso se le llama un proceso de purificación. Hermanos, en el momento en que pensamos que tenemos una vida santa, en el momento en que profesamos que tenemos una relación con Dios, es cuando estamos en mayor peligro. Porque la consagración es diaria. Tenemos que pedirle al Señor que todo lo que salga de nuestros labios, todo lo que salga de nuestra mente, edifique el nombre de Dios. Hermanos, saben que uno de los grandes problemas de los seres humanos, no solamente de los cristianos, de todo ser humano, es lo que sale por aquí, lo que sale de nuestros labios. Usted sabe el daño tan grande que usted le hace a otro ser humano a través de las expresiones que salen de sus labios. Entonces tenemos que pensar tenemos que entender que necesitamos un proceso de purificación, al igual que lo tuvo Isaías, para poder ¿qué? Ser ¿qué? ¿Alguien? Santo. Para poder ser purificados y lo que salga de nuestros labios sea solamente palabras de adoración a Dios. Tercer paso es hacer. ¿Cuál es el primer paso, Dina? Conocer. No, reconocer. Segundo paso, creer. Y el tercer paso es hacer. Y es ahí donde vamos a ver nuestro capítulo del día de hoy, Isaías 6:8. Isaías 6:8 dice: después oí la voz de ¿quién? Del Señor. Si yo les hago una pregunta en esta mañana, ¿alguna vez usted ha escuchado la voz de Dios? ¿Alguna vez? Primero, en el versículo 1, vio el Señor el lugar donde todos debemos estar, en el santuario celestial, intercediendo por nosotros. En el capítulo 1 dice que Isaías vio al Señor, ¿dónde? En el templo. ¿Estamos? Segundo, dice, vio a los serafines dándole gloria y reverencia a Dios. Tercero, llegó el momento culminante de la revelación y sintió eso que debemos sentir, eso que debemos de sentir nosotros como seguidores de Jesús, que es confianza. Ya reconocimos que sin Jesús no somos nada, que las bendiciones que tenemos a diario son porque ¿qué? Porque Jesús nos las da. Ya reconocimos, ya pasamos a la parte donde creemos en Dios. Creemos que todo lo que tenemos es gracias a ¿quién? A Dios. Si somos salvos es gracias a ¿quién? A Dios. Pero eso nos da un tercer paso, que fue la invitación. Y eso se llama un proceso de ¿qué?
de confianza. El hacer es confiar lo que el Señor puede hacer contigo. Pero para que eso pase, tenemos que entender bien este mensaje esta mañana. Primero es que tenemos que reconocer la grandeza de Dios. Tenemos que creer que Jesús es capaz de hacer grandes cosas con nosotros. Y tercero es estar dispuesto a ir y ¿qué? Hacerlas. Sigue diciendo el versículo. En este momento, después oí la voz del Señor. En este momento que decía, ¿a quién enviaré y quién nos irá? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos podemos decir eso en esta mañana? Heme aquí, envíame a mí. Para que Isaías pudiera entender lo que el Señor quería hacer con él, o para lo que el Señor lo estaba preparando, tuvo que pasar un proceso de ¿qué? De purificación. A veces es necesario, hermanos, a veces es necesario hacer esa pausa en nuestras vidas y pensar, realmente Jesús es el que está controlando mi vida, mis pensamientos, lo que hablo, lo que digo, lo estoy honrando de la manera adecuada a la cual Él me está pidiendo. Es bueno hacer esa pausa. A veces es necesario, hermano. Ahí donde usted está en este momento, o cuando esté usted en su casa, en su soledad, en su cuarto, hágase esa pregunta. ¿Estoy haciendo las cosas adecuadas para el Señor? Y si el Señor lo ha estado usando hasta este momento, deje y empiece a tener este proceso de purificación con Dios y espere las grandes cosas que usted va a poder hacer por Dios. Porque usted nunca debe pensar que las cosas que voy a hacer por mí mismo, las cosas que puedo hacer por Dios, ¿para qué me va a usar Dios? ¿Qué es lo que Dios pretende de mí? ¿Hacia dónde me quiere llevar Dios? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Y esa es la invitación a esta mañana. El Señor tenía grandes planes para Isaías. Créeme que el Señor también tiene grandes planes para ti. Haz esa pausa. Medita. Habla con el Señor. Dile, Señor, ¿qué necesito para pasar ese proceso de purificación? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal con mi prójimo? ¿Qué estoy haciendo mal con mi hermano? ¿Qué estoy haciendo mal con aquellas personas que me rodean? ¿Qué estoy haciendo mal? Haz esa pausa. Habla con el Señor. Platícale al Señor. Cuéntale al Señor. Porque si hay alguien que te va a entender, es Él. Y créeme que al igual que lo hizo con Isaías, Él también te va a hablar. Y vas a estar apto para escuchar la voz de Dios. Vas a entender la diferencia de cuando es cuando Dios te ama o cuando el enemigo es el que te está amando. Hazlo y tu vida va a estar llena de bendición. Amén. Que podamos decir, como dijo Isaías, cuando el Señor diga, Iglesia de Aurora, ¿estás listo? Y que la Iglesia de Aurora pueda decir, heme aquí, envíame a mí. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Amén. Bien, pongámonos de pie, por favor, y vamos a escuchar el himno 14. Engrandecido sea Dios en esta ocasión. Alegres juntos hablamos la gloria, gloria
muchos males nos salvó. La gloria, gloria, gloria al Dios eterno. Hasta aquí nos ayudó, quien siempre proveerá. Con gratitud, placer y amor, da gloria, gloria, gloria al Dios eterno. Otras almas salva, oh Dios, despierta la Señor. Escucha nuestra petición y salva, 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 salva al pecador. Oremos. Nuevamente, Señor, te damos las gracias a esta mañana, Señor, porque, Señor, a través de este mensaje, Señor, es un llamado, Señor, de atención a tu iglesia, Señor, para que, Señor, hagamos ese alto, Señor, en nuestra vida espiritual, Señor, y realmente, Señor, pensemos si estamos haciendo las cosas adecuadamente. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, llene nuestras mentes, Señor, nuestro corazón, nuestro hogar, nuestra iglesia, Señor, para que en todo momento, Señor, podamos tener esas ganas, Señor, de adorarte, de glorificar tu nombre en todo momento, Señor. Y que en el momento, Señor, de la prueba, Señor, podamos ser de aquellos que digan, Señor, aquí estoy fiel y firme para servirte. Gracias, Señor, te doy por todas las bendiciones, Señor. Bendice a esta tu iglesia, Señor, de Aurora. Pero principalmente, Señor, bendice a las visitas que están en esta mañana, Señor. Amén. Que al momento de salir de este lugar, Señor, salgan diferente de cómo entraron, Señor. Amén, Señor. Gracias, Señor, te doy por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, porque tú eres el único que merece, Señor, toda adoración, toda honra y toda gloria. Gracias, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.